Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos. Les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan, en vivo, siempre por el Canal 1, todos los miércoles a esta hora. Este lunes ocurrió lo impensable hace años. Tras 52 años de una guerra cruenta, las FARC firmaron un acuerdo que puso el punto final al conflicto. Y ya hoy, a esta hora, estamos viviendo el post-conflicto con las FARC. Lo que sigue ahora es la refrendación de esos acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC por parte de ustedes y de nosotros los ciudadanos en el plebiscito de este domingo. El sí y el no continúan siendo el tema prioritario de conversación, a veces de discusión, en la gran mayoría de los hogares colombianos, en la gran mayoría de las tiendas y tertulias y esquinas de Colombia. Nosotros, acá en Los Ángeles de Juan, salimos a la calle para preguntar a los ciudadanos cómo será definitivamente su voto este domingo. Andrés García. Este domingo va a votar en el plebiscito, ¿por el sí o por el no? Voto por el sí. No. Sí. 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 No. Totalmente no. Este domingo va a votar en el plebiscito, ¿por el sí o por el no? Sí. 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 No. Sí. 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 Este domingo va a votar en el plebiscito, ¿por el sí o por el no? No, no voy a votar. Sí. Sí, señor. No. Sí. No. Este domingo va a votar en el plebiscito, ¿por el sí o por el no? Sí. Voy a votar sí. Bueno, son opiniones de ciudadanos en las calles, para votar sí, para votar no, otros dicen que se van a abstener. Pero con este anticipo sobre el plebiscito, entramos a nuestro tema de esta noche. Estamos en el posconflicto, se acabó la guerra con las FARC y hoy las Fuerzas Armadas de Colombia, que con inmenso e infinito valor patriótico entregaron las vidas de miles y miles de sus hombres de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército y de la Policía para defender la democracia, para defender a los ciudadanos de Colombia. Estas Fuerzas Armadas pasan de hacer la guerra contra las FARC a construir la paz y a estar siempre del lado de los ciudadanos y de los hombres de bien. Ese es nuestro tema de esta noche en Los Ángeles de Juan. El papel que jugarán nuestras Fuerzas Armadas en lo que se llama el posconflicto, el posacuerdo. Lo trataremos con voceros de lo más alto de la estructura de las Fuerzas Armadas de Colombia y los quiero presentar porque son personas muy especiales. En primer lugar, el mayor general Ricardo Jiménez. Él es jefe del Estado Mayor Conjunto de Operaciones del Ejército. A su lado está el señor viceministro de Defensa, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Y nuestro tercer invitado es el teniente coronel de la Policía Nacional, Carlos Alberto Gutiérrez. Él es el jefe del Centro de Pensamiento y Doctrina de la Policía Nacional. Y como siempre me acompaña mi ángel Andrea. Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Y mi otro ángel está en el set con los televidentes que están en las redes. Carolina, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Hoy invitamos a nuestros televidentes a participar con el hashtag Posconflicto y Fuerzas Armadas. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter. Nos encuentran como Ángeles de Juan TV y en nuestro Facebook como Los Ángeles de Juan. También los invitamos a responder la pregunta: ¿hoy usted apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La pregunta está en nuestro Twitter y la pregunta será la que ustedes tendrán que responder también este domingo. Así que los invitamos a todos a participar. Yo estaré muy pendiente de sus opiniones, Juan. Quiero comentarles que antes de concluir la emisión en vivo de Los Ángeles de Juan, Carolina va a dar el resultado de la encuesta vía Twitter. Sobre nuestros invitados, quiero comentarles que el mayor general Ricardo Jiménez es de Manizales. Colecciona monedas tradicionales de las unidades militares, tiene más de 220 y tiene como hobby el ciclismo, hace deporte con el ciclismo. El viceministro de la Defensa es un especialista en comida exquisita, pasta con marisco. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene como hobby el fútbol y el golf. Y el coronel
de la Policía Nacional que nos acompaña hoy nació en Fresno, Tolima, el coronel Carlos Alberto Gutiérrez. Pero le gusta mucho ir a Marinilla, en Antioquia, en el oriente antioqueño. ¿Por qué a Marinilla? Porque es la tierra de sus ancestros y colecciona vírgenes de todo el mundo. Vamos con el tema, Andrea, y con nuestros invitados. Coronel, más adelante voy con usted con un tema específico sobre una inquietud que tengo sobre doctrina y pensamiento. Pero quiero ir con el general Jiménez. General, ¿cómo está el ejército ya hoy en el posconflicto? Juan Guillermo, buenas noches, y para todos los televidentes. Nuestro ejército de Colombia hoy está preparado especialmente para todo el aporte que tenemos en este momento en el mecanismo de monitoreo y verificación, y tenemos ya 28 unidades listas para cubrir esa responsabilidad que nos ha dado el gobierno nacional en las zonas veredales de tránsito a la normalidad y los puntos de tránsito a la normalidad. Andrea. Viceministro, quisiera preguntarle si luego de la firma de los acuerdos de La Habana cambia la misión que tienen las fuerzas militares en nuestro país. Bueno, muy buenas noches a todos por esta amable invitación. Las Fuerzas Armadas han sido protagonistas en los momentos más difíciles de la historia de Colombia. Gracias a ellas hemos logrado avanzar en este acuerdo que termina el conflicto con las FARC. Y la misión de las Fuerzas Armadas seguirá siendo estar del lado de los ciudadanos, luchando contra el crimen organizado en sus distintas expresiones, garantizando la implementación de los acuerdos que ponen fin al conflicto con las FARC en distintos elementos, y adicionalmente contribuyendo con sus capacidades al desarrollo del país en un escenario de posconflicto. Coronel, tenía una inquietud. Ayúdeme a hacer pedagogía. ¿Qué es el Centro de Doctrina y Pensamiento de la Policía? Sí, buenas noches y para todos los televidentes. Para precisar esa pregunta, señalarle que el Centro de Doctrina y Pensamiento de la Policía Nacional es un centro, un tanque de pensamiento orientado a afianzar un elemento fundamental de las instituciones en los estados sociales, asociado a precisamente la doctrina que orienta la filosofía de servicio de la Policía Nacional como un conjunto de normas, principios y de pensamiento estratégico desde la Oficina de Planeación como oficina asesora de la Dirección General para la proyección de la estrategia de la institución. Andrea. Coronel, ¿y cómo está hoy la policía? La misma pregunta que le hicimos aquí al general. ¿Cómo está la policía hoy en día después de haber firmado estos acuerdos de paz? Andrea, buenas noches. La Policía Nacional, de la mano y los lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, está preparada para asumir los diferentes retos y desafíos del posconflicto en el marco de toda una arquitectura institucional que está pensada a partir de un plan estratégico institucional, comunidades seguras y en paz. Coronel, señor viceministro y general y señores televidentes, vámonos entonces, Andrea, a conocer la primera intervención de los televidentes en las redes a través de Carolina. Carolina. Juan Guillermo, nuestros televidentes están opinando con el hashtag postconflicto y Fuerzas Armadas. Nos escribe @omercadox10 y dice: el papel de las Fuerzas Armadas en el postconflicto debería ser el de mantener la institucionalidad y defender a los habitantes. Carlos Abella dice: totalmente voto por el sí. Y Mauricio Carvajal dice: la comunidad internacional ha celebrado ampliamente el fin del conflicto en Colombia. El Valle gana por el sí. A ustedes los invitamos a que sigan participando en nuestra encuesta de Twitter sobre si está de acuerdo o no con los acuerdos para la paz. Sí o no, voten en nuestro Twitter. General, no es lo mismo para los colombianos, es bueno explicar esto, explicarles esto, no es lo mismo tener una policía, una fuerza aérea, una armada y por supuesto un ejército tan glorioso como el de Colombia, en una confrontación permanente que ya es anquilosada. Y ahora entrar en esta fase de construir un nuevo país, una nueva sociedad, de hacer pedagogía por la comprensión de la paz. El ejército de Colombia, ¿qué cambios fundamentales de 180 grados o más da en esta etapa?
Bueno, el Ejército de Colombia viene construyendo esta transformación y este nuevo futuro que nos espera desde el 2011 con dos elementos fundamentales que han sido nuestros planes estratégicos, pero algo muy importante que desde ese año también se viene pensando en transformar nuestra institución al 2030 a través de unos comités que se han construido dentro de la institución y que hoy nos permiten en este momento reestructurar, por ejemplo, nuestro Estado Mayor del Ejército, un Estado Mayor que está fundamentado en unos planes y políticas, en unos generadores de fuerza y en un generador de todo lo que tiene que ver con las operaciones militares. Pero igualmente vamos a organizar toda nuestra institución y lo estamos haciendo ya en el cuerpo de nuestra institución, que son nuestras divisiones, nuestras brigadas y nuestras unidades móviles para tener un ejército multimisión. De hecho, Andrea, ya hay una nueva filosofía que orienta al ejército, ¿no? Hay una nueva filosofía que es una filosofía que cambia por completo todo el recorrido que se venía haciendo y que pone al ejército no solamente en la segunda década del siglo XXI, sino en el posconflicto. Con el viceministro y por supuesto con el coronel Gutiérrez, Andrea, vamos a hablar de eso, pero vamos a cumplir un compromiso de ley. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan, ya cumplimos con nuestros compromisos de ley. Sería importante, Andrea, hablar con el señor viceministro de la Defensa, Fernández de Soto, y con el coronel Gutiérrez sobre un tema específico, que es la unidad policial para la edificación de la paz. ¿Y cuáles son los cambios estructurales en general que va a tener las fuerzas militares, viceministro, con usted? Bueno, miren, es muy importante compartir con los televidentes qué es lo que realmente significa el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Es sacar del escenario nacional al mayor generador de violencia de los últimos años. Eso significa que sin tener esa amenaza, las capacidades de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la policía, pueden reorientarse para atender necesidades en materia de seguridad y defensa que tiene el país y los ciudadanos. De modo que ese proceso de transformación que mencionaba ahora el general Jiménez es un proceso constante de evolución para adaptarse a las nuevas amenazas. Hoy en día tenemos desafíos en el narcotráfico, en la extracción ilícita de minerales, en el contrabando, en distintas actividades ilegales que pueden poner en riesgo los esfuerzos de paz, particularmente en las regiones en donde más crudo ha sido el conflicto. Y lo que la fuerza pública está haciendo a través de este proceso de reorganización interno es proyectándose para hacer una fuerte presencia en estas regiones que permitan que los distintos instrumentos del Estado para proveer bienes públicos y demás pueda llegar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, particularmente la población más vulnerable. Para esto se van a crear entonces algunas, estructuras dentro de las fuerzas militares, como el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación que nos hablaba el general, pero también la Unidad Policial para la Edificación de las FARC. El Comando Conjunto que se ha creado de monitoreo y verificación se ha creado para acompañar el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de las FARC. Es el componente que las Fuerzas Armadas de Colombia ponen para garantizar que ese proceso se lleve tal como fue acordado. Hay que recordar que nuestros generales, un componente importante, una subcomisión técnica, participó en el desarrollo, en el detalle de cómo quedó este proceso articulado en el acuerdo, con lo cual ahora también podrán garantizar que el cumplimiento pues, se haga a cabalidad. Entonces el Comando Conjunto, en cabeza del general Rojas, de monitoreo y verificación, acompañará la labor de la ONU en el seguimiento a que este proceso salga bastante bien. Y la unidad de la policía para la edificación de la paz es también toda una nueva dependencia, una nueva estructura dentro de la policía
básicamente enfocada en primera instancia a garantizar la seguridad ciudadana en el entorno de las zonas donde las FARC van a desarrollar su proceso de desmovilización y, por supuesto, como su nombre lo indica, empezar a generar una cultura de paz, una cultura de reconciliación en la labor permanente de participación y acompañamiento a la ciudadanía que tiene la Policía Nacional. Ahora, es importante, Andrea, también en el caso de la policía con el coronel Gutiérrez, que lo tenemos acá, hablar de cuán importante va a ser en adelante, en lo que estamos ya vivenciando, que es el posconflicto, el trabajo con la ciudadanía, el trabajo con la comunidad, el trabajo de seguridad ciudadana y el combate contra el delito organizado, que sigue estando allí. Sí, señor. Dentro de la arquitectura estratégica institucional de cara al posconflicto, la Policía Nacional ha tomado varias decisiones en cabeza de nuestro director general y del alto mando. La primera de ellas, definida en la cumbre de generales, fue la de poner en marcha el Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz, que proyecta a su vez una visión de modernización y transformación de la policía al año 2030. Y transversal a eso, activó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación Policial, CREIP 4, y juega dentro de esa arquitectura el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana. Así, la Policía Nacional está orientando sus esfuerzos principales en el ámbito de la convivencia y la seguridad de todos los colombianos. Ese es el corazón de nuestro plan estratégico, buscando una policía absolutamente cercana a los ciudadanos, mucho más efectiva, resolutiva, e incorpora renovadas nociones del servicio sobre la participación ciudadana, como el policía mediador o la mediación policial que está establecida ya también en el Código de Policía, para asegurar una construcción de paz desde los territorios mucho más cercana a los ciudadanos. Vámonos a las redes y luego a la visión de la academia. Carolina. Juan, muchas opiniones esta noche. Beatriz Gutiérrez dice: 1000 veces diré que sí. Hoy me preguntó un niño que por qué había gente que decía que no, y la verdad es que no supe explicarle. José Peña: soy soldado primer contingente de 1980. Patrullé la región del Putumayo y vi morir a muchos compañeros defendiendo mi patria. Y hoy voto sí. Carlos Loaiza: es mejor una paz negociada o incluso mal negociada que una guerra continuada. Carolina Perdomo: estoy con el sí, no más guerra. Dulivia García dice: porque FARC no habla con la verdad, voto no. De ahí que es difícil creerle. Han demostrado que quieren poder y no paz. Oscar Ortiz: el fin del conflicto es solo el inicio. Debemos combatir la corrupción y el mal gobierno. William Cardona: felicitaciones, Fuerzas Armadas. Nuestro país necesita un nuevo tiempo de armonía y concordia. Sí a la paz. Y finalmente @Jaguar 995 dice: no es justo todo lo que lucharon y sufrieron nuestros héroes para entregar todo en bandeja de plata. Ustedes sigan escribiendo y votando en nuestra encuesta en Twitter, Juan. Gracias, Carolina. Los invito ahora para que observemos, escuchemos la mirada, la óptica académica que siempre tenemos cada 8 días en Los Ángeles de Juan. Hoy, con un catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, y a la vez es un general en retiro. Es salido del ejército, estuvo en un altísimo cargo en el ejército, es el general Néstor Ramírez, quien amablemente habla con nosotros desde el norte de Bogotá. Él es de Florencia, en el Caquetá, y dice que de no haber sido militar le hubiera encantado, le hubiera gustado ser psiquiatra. Como buen esposo, ayuda a su señora esposa a coleccionar muñecas de todo el mundo. Tiene más de 150 muñecas para su esposa. General Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo, por invitarme a su programa. General, ¿cómo ve la posición de las Fuerzas Armadas ahora ya en el posconflicto? Yo, sin temor a equivocarme, yo creo que las fuerzas militares, el ejército en particular, tienen claridad sobre el futuro que se avecina. La transformación emprendida desde el año 2011 así lo señala. Por ejemplo, el ejército tiene conciencia del plan de las FARC de hacer una protesta social generalizada, permanente y profesionalizada.
a fin de buscar el descontento popular, atrofiar la economía nacional. General, dentro del contexto final de los acuerdos de La Habana ya firmados, ¿cómo le parece a usted que quedan las Fuerzas Armadas? Bueno, las fuerzas militares no se tocaron en La Habana, por lo menos directamente. A mí me preocupa la conciencia política. Si hay en la clase política precisión de qué se trata el asunto. Este proceso inicia desde el 2010 con el presidente Chávez y tiene como objetivo llevar a Colombia al socialismo del siglo XXI por otros métodos diferentes al método de las armas. El propósito es llegar mediante la democracia para destruir la democracia desde adentro. De tal manera que la clase política es la responsable y la encargada de darle solución a este problema. Ahora, General Ramírez, terminado ya el conflicto armado de más de 52 años con las FARC, ¿a qué cree que van a dedicar el tiempo y el presupuesto que antes las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, dedicaban a este conflicto que ya concluyó? El hecho de que se acabe la confrontación con las FARC no quiere decir que las amenazas externas y las amenazas internas hayan desaparecido. Lo que hay que es reasignar presupuestos para obtener mayor movilidad, más tecnología, equipamiento de punta y además seguir cumpliendo las misiones que se cumplían con anterioridad. Es decir, todas las misiones de lo que se ha dado en llamar guerra híbrida. General, nuevamente dentro de los acuerdos de La Habana, ¿qué le gusta y qué le disgusta de lo que se pactó? Referido a los militares en particular, me preocupa que el gobierno nacional, presidente de la República, se comprometió dentro del marco del fin del conflicto a incluir 10 aspectos. Uno de ellos, el número 1 y más importante, es el reconocimiento de que todas las actividades de las fuerzas militares se presumen legítimas, porque las fuerzas militares están al servicio de los colombianos y del Estado colombiano. Al no quedar incluido este punto, se supone que todas las operaciones militares de los últimos 50 años son objeto de investigación y se invierte la carga de la prueba. El militar tendrá que demostrar que las personas que fallecieron en los combates eran delincuentes, cuando es el Tribunal Especial quien debe probar esa actividad delincuencial. Entonces vamos a ver un torbellino, una multitud de personas condenadas o confesando delitos que no cometieron. Aquí hago claridad en lo siguiente. Es muy difícil para un militar tener que demostrar que 5 guerrilleros que murieron hace 40 años eran guerrilleros, porque al frente va a tener a toda la familia o 5 o 10 personas atestiguando lo contrario. Y este militar no tiene documentación ni forma de probarlo. Ni va a haber asesores o abogados que entiendan esta jurisdicción especial de paz, de justicia, porque no se rige por la normatividad jurídica tradicional del Estado colombiano. General Ramírez, ¿cómo observa el papel de los miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están presos por diferentes razones o motivos jurídicos frente al componente de justicia que se contempla en los acuerdos de La Habana? ¿Esto los beneficia o los perjudica? Bueno, va a ser una situación para ellos muy difícil, favorable, pero difícil. Por ejemplo, un militar condenado, no voy a dar ningún nombre, a 35 años de cárcel, pide revisión de su caso. Tiene 2 alternativas. Aceptar una pena de 15 a 20 años si es vencido en juicio o salir libre. Esta persona, si tiene 85 años, quiere decir que va a cumplir la pena cuando cumpla 100 años, es decir, cadena perpetua. La otra opción que se le presenta y que es favorable es confesar. Si confiesa un delito que no cometió, seguramente va a ser condenado
a 8 años de restricción de la libertad. Pero va a involucrar a otras personas inocentes por esta confesión. Entonces debe estar en un dilema muy grave. Sin embargo, yo veo más compleja la situación del resto de los militares, porque, por ejemplo, por el delito de omisión, si no confiesa desde un principio, pierde la oportunidad de ser condenado a 8 años de cárcel máximo por restricción de la libertad. Entre otras cosas, en contraste con los miembros de las FARC que van a disfrutar de las curules en el Congreso como pago de la pena. Si no acepta su responsabilidad, fácilmente puede ser condenado a una pena que fluctúa entre 15 y 20 años de cárcel, pero cárcel con barrotes. General, muy amable por participar en Los Ángeles de Juan, y le doy la bienvenida. Siempre es el general Néstor Ramírez, fue segundo comandante del Ejército, hoy es docente en la Universidad Sergio Arboleda. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Señor viceministro Aníbal Fernández de Soto, ¿usted desea hacer algún comentario sobre lo que el general Ramírez dijo? Sí, Juan Guillermo, yo creo que varios de los puntos que ha planteado el general Ramírez ameritan una respuesta, y es una oportunidad para hacer una permanente pedagogía sobre este tema. En primera medida, en ninguna parte del acuerdo que se logró con las FARC se negocia o se discute el modelo económico, político y social del país. Está absolutamente enmarcado dentro de las instituciones democráticas, dentro de nuestra Constitución, de modo que ahí lo que no debemos temer es a una apertura democrática, a que quienes estaban alzados en armas, defendiendo errónea e ilegalmente por su proceder unas ideas políticas, ahora lo hagan dentro de la democracia, con discurso, con argumentos. Ahí está en nosotros, en los colombianos, pues defender un modelo económico y político que nos ha permitido crecer sostenidamente, superar barreras de pobreza y convertirnos en un referente en la región en materia económica, política y social. En relación con el presupuesto del sector defensa, coincido con el general en cuanto a que el dividendo de paz no debe significar una reducción o un desmejoramiento de las capacidades de la fuerza pública. Por el contrario, como lo hemos venido diciendo en el programa de hoy, son una multiplicidad de tareas las que le van a caer sobre los hombros de los miembros de la fuerza pública, en la lucha contra el crimen organizado, en la implementación de los acuerdos, en la contribución al desarrollo del país. De modo que lo que necesitamos son unas fuerzas militares y una policía robustas, versátiles, modernas, en constante proceso de adaptabilidad frente a las amenazas que de todas maneras persistirán, y uno puede hacer perfectamente una línea de cómo ha venido fortaleciéndose el sector defensa, y directamente proporcional a ello ha venido creciendo económicamente el país y hemos logrado superar dificultades en materia social. En relación con lo que se mencionaba el general Ramírez respecto de la aplicación de la justicia transicional para agentes del Estado, miembros de las fuerzas militares y de policía, los principios, los 10 principios que él mencionaba, que han sido definidos por el gobierno nacional para crear ese sistema de justicia de manera simétrico para los agentes del Estado, nunca se negociaron en La Habana. Son decisiones unilaterales del gobierno colombiano, y ese principio de que todas las acciones de la fuerza pública se presumen legítimas, legales, está vigente. Se mantiene. Y en ese orden de ideas, como al revés, todas las acciones de las FARC se presumen ilegales. Y esos son principios, digamos, rectores en esta materia. Ahora, quienes sean agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, investigados, condenados por algún hecho en el marco del conflicto, el solo hecho de entrar al sistema de justicia especial de paz les da derecho a un tratamiento especial.
no tienen que decir mentiras, no tienen que confesar cosas que no ocurrieron, no tienen que señalar a nadie que no haya cometido ningún delito, tienen que contar la verdad, su verdad, la que efectivamente ellos consideran que es la que debe sostenerse. El solo hecho de entrar en el proceso inmediatamente los introduce en el sistema de tratamiento especial que se deriva de la justicia transicional. De modo que aquí lo que tenemos que ver es que este es un acuerdo, un modelo de justicia pues que termina siendo beneficioso para la sociedad y que nos permite pasar una página de violencia, reconciliarnos, superar heridas y dolores y fortalecer las instituciones colombianas, las instituciones democráticas como lo son las Fuerzas Armadas y también eliminar, o sea, la justicia transicional es para fortalecer a las Fuerzas Armadas y para eliminar a un actor armado del escenario nacional. Gracias, ministro Andrea. General, uno de los temores que surgen dentro de la opinión pública es que esos espacios que dejan las FARC, una vez se hayan desmovilizado, puedan ser ocupados de pronto por la criminalidad, por otras bandas ilegales y criminales. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, desde las fuerzas militares, primero que todo, tenemos muy claro y hemos definido el sistema de amenaza persistente. Ese sistema de amenaza persistente son estos grupos que todavía no han entrado en negociación o están fuera de la ley y ya determinamos un plan que se va a denominar de estabilización y consolidación Victoria y está orientado especialmente pues, a contribuir con todo el Estado a estabilizar esas zonas donde de una u otra forma las FARC dejan esos espacios que nosotros los hemos llamado algunos espacios grises y ya tenemos en esa estrategia, en ese nuevo plan, cómo nuestras fuerzas militares articulados con la Policía Nacional y demás fuerzas militares para actuar desde el mismo momento en que se firmaron los acuerdos cuando empezó a regir este plan. Y en ese mismo sentido, coronel, también se habla de la posibilidad de que muchas de estas personas que pertenecen a las FARC, pero que decidan no entregarse y no desmovilizarse, pues puedan irse a las ciudades y hacer parte de las BACRIM, por ejemplo. ¿Ustedes tienen algún plan previsto para esto? La Policía Nacional, de la mano del Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas militares, concibe la estructura de fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito urbano a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y en el ámbito rural a través del Sistema Integrado de Seguridad Rural, SISER, transversalizado sobre un sistema integral de lucha institucional contra el crimen organizado en sus diferentes tipologías y caracterizaciones que ya han sido realizadas desde el Ministerio de Defensa Nacional y en coordinación con las diferentes fuerzas. Precisamente para afrontar esas posibilidades, esos retos y esos desafíos, se ha articulado una estructura de este tipo que concibe esa posibilidad. Muy bien, coronel. Vamos con los televidentes y le pido el gran favor a Carolina de dar ya el resultado de nuestra encuesta vía Twitter. Carolina. Claro que sí, Juan Guillermo. La pregunta hoy: ¿usted apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? 112 de nuestros televidentes respondieron sí, 70%, no, 30%. De una vez le doy mi conclusión y la conclusión de todos nuestros televidentes, y es a votar este domingo. Que la voz del pueblo no se vea opacada por la abstinencia. Si no vota, después no se queje. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. General, antes de su conclusión, una pregunta que me parece que es importante que usted en su respuesta clarifique. ¿El Ejército de Colombia, como las otras fuerzas, van a mantener su compromiso, por ejemplo, si hay amenaza externa contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales, como dijo Andrea, las BACRIM, y si el ELN no ingresa a los acuerdos que se vislumbran a futuro, pues también habrá que combatirlos? Obviamente, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra Constitución Política de Colombia dentro de las 4 líneas
que se han establecido desde el Ministerio de Defensa Nacional y en nuestro plan, y seguiremos contribuyendo a la paz estable y duradera de este país, que es lo que nos va a permitir que nuestros hijos, nuestros nietos puedan estar en un país en paz. ¿Tiene un mensaje especial para los colombianos como conclusión? Que el mensaje para todos los colombianos es que sigan creyendo en nuestras instituciones militares y que hoy más que nunca tenemos que recordar a aquellos hombres y mujeres que hoy no están con nosotros y que lo han dado todo por esta patria en estos 52 años de conflicto con las FARC que hemos vivido. Viceministro, una conclusión. Bueno, yo quiero decirle a los colombianos que estamos pasando por el momento de mejores resultados en materia de seguridad. La tasa de homicidio es más baja en 40 años. Todos los días vemos cómo los indicadores en materia de seguridad mejoran en todos los frentes. Eso es gracias a los soldados y policías. A ellos nos debemos y a ellos siempre los debemos honrar. El momento por el que atraviesa el país es un momento de cambios positivos, y así como las fuerzas militares, la Policía Nacional, ha estado del lado de los colombianos, defendiendo las instituciones y protegiéndolos en los momentos más difíciles, seguirán siendo protagonistas nuestras Fuerzas Armadas en los momentos más gloriosos que vienen hacia adelante, en las oportunidades que podemos tener para el país, la satisfacción de necesidades insatisfechas de la población vulnerable. Este es un momento para creer, este es un momento para construir y para darle una oportunidad, sobre todo a nuestros hijos, de que tengan un país diferente, un país en paz, un país reconciliado, más tranquilo, de mejores oportunidades. Coronel, una conclusión. La Policía Nacional históricamente ha contribuido a la construcción de la paz, a la convivencia y a la seguridad ciudadana. La Policía Nacional de los colombianos está preparada para el posconflicto y se mueve sobre 4 horizontes estratégicos orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, al fortalecimiento de la seguridad rural, al fortalecimiento de la investigación criminal y al fortalecimiento de todos los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado. Los colombianos pueden estar seguros que su policía no será inferior al reto de la seguridad y la convivencia en la construcción de una paz estable y duradera. Carolina, rápidamente su conclusión en redes. Una reflexión de uno de nuestros televidentes, @Moiso_Medrano, dice: cultura de paz, independientemente de los resultados de la votación, será la agenda relevante del posconflicto y las Fuerzas Armadas. Gracias a todos. Gracias, Carolina. Mil gracias a los televidentes. General Jiménez, mil gracias. Mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. A ustedes muchas gracias. Ministro, bienvenido siempre y mil gracias. Recuerdo mucho la gran obra de su padre como alcalde de Bogotá. Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación y por recordar a mi papá de esa manera tan agradable y tan amable, muy generoso. Coronel, bienvenido siempre y gracias por lo que la policía hace por los colombianos. Señor Juan Guillermo, Andrea, muchas gracias en nombre de todos los policías de Colombia. Y a ustedes les tengo una invitación. El domingo a votar copiosamente. No les dé miedo, salgan a votar como a bien lo tengan, pero voten, porque las decisiones en la democracia son por la mayoría y por el voto. Les habló Juan Guillermo Ríos. Andrea, mil gracias. A usted. Bienvenidos dentro de 8 días. Mil gracias. Les agradezco todo el apoyo, tanto en redes como en Sintonía Real. Mil gracias.